Hola Consti, ¿cómo estás? Hola público inquieto. Me encanta Mentes decir eso. inquietas. Eso. Estamos en un capítulo más de Inquietamente, este proyecto que tenemos con Consti. ¿Ya cuántos capítulos llevamos? Más, ya ni me acuerdo. Este debe ser como el octavo. Quiero decir que estoy muy contento de que hayamos vuelto. Este es como nuestro tercer capítulo, yo creo, o segundo, después de la vuelta, digamos. Después de la vuelta de haber Igual retomado. llevamos harto. Sí, qué bacán, Sí. qué bacán, Consti. Quiero decirte que estoy muy contento de que estemos en esto y de que lo hayamos retomado. Y Era necesario. me encanta encontrarme contigo acá en este formato una vez más. ¿Cómo están? Los saludo yo también. Soy Consti, volvimos hace poco. Y nada, pues, el tema de hoy es Arte y ciencias. arte y ciencias. Es verdad, vamos a hablar un poquito, tampoco es que traigamos como una gran exposición. Igual suena fome. ¿No? Suena fome, ¿tú No, qué? para nada, a mí me encantan estos temas. O sea, yo hago esto porque esto yo cuando estoy solo en mi casa Es lo veo que videitos escuché. de YouTube o leo a autores que me interesan Claro. de estos temas. O sea, creo que la diversión a Es veces... aprender igual, es como un poquito cultura O el general. hecho A de mí me que- pasa eso también, que como que busco videos para aprender cosas. Sí, o sea, hay como un lugar común de pensar que las cosas que son un poquito más densas o que requieren, o el estudio incluso, es fome, es aburrido. Y hay un montón de gente que se la pasa en eso y encuentra un placer en la lectura, en ver un documental. Y yo encuentro que es entretenidísimo, pero es otro nivel de entretenidísimo. No es lo mismo que ir a una fiesta electrónica o que saltar en una cama elástica. Hay muchas formas de Ser entretenerse, entretenido. claro, pero creo que se forma ahí como algo raro con el tema de... De hoy. Bueno, el ser ñoño es súper entretenido. Eso. Eso, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que arte y ciencia, todo bien. Yo me entretuvo mucho el tema, fue idea de la Consti. Estaba leyendo un libro en ese momento que hablaba de unas matemáticas. Al final como que medio que lo dejaste de lado. Sí. Igual me gustaría preguntarte un poquito de eso, pero bueno, desde ahí surgió la idea de hablar de este cruce de el arte y las ciencias. Así que, oye, ¿qué te pasó con ese librito de las matemáticas? Cuéntanos algo. Yo sé que no pensabas hablar de esto, No, pero ¿por qué lo dejaste de lado? ¿Qué es lo que encontraste ahí? no me gusta lo repetitivo. ¿Ya? No me gusta que ¿Está por ahí el libro? como que fueran las mismas preguntas. Acá está. Las mismas preguntas todo el rato. Claro. Me carga esa weá, es como ya, es como, es interesante las primeras 10 veces o 5 veces, Sí. pero ya leértelas todas es como suficiente. Claro, es un libro que Ya se me llama siento lo suficientemente inteligente leyendo este libro. Retratos de Matemáticas, entrevistas de mujeres matemáticas de América Latina y Europa. Oye, este libro me lo gané. ¿En qué? Yo hice una ilustración para Bibliómetro Qué bacán. y me lo gané. Qué bonito. Bibliómetro me mandó muchos libros. Buena. Y este era uno de ellos y había alguno bueno. Ah, no, mentira. No, que a ti te haya gustado, me refiero. Este libro se ve increíble. Yo de hecho lo estuve hojeando, me leí un par y corroboré lo que tú dices. Como que la batería de preguntas son las mismas y como que cambia Son como una seis última, preguntas. no sé. Sí, preguntas. Pero son un poco estándar y no profundizan en la persona. En cada perfil de las mujeres que aparecen aquí entrevistadas Historias. son una pequeña entrevista. Son 4 planas. Entrevistas, claro. Son 4 planas. La foto es muy buena, se nota que, de hecho hablábamos de eso la otra vez, y aparecen como su caligrafía matemática, como su apunte en la pizarra. Técnicamente el libro está bien pensado, En cada una. más no el contenido. En cada una de las entrevistadas aparece una especie de problema matemático escrito con su puño y letra. Claro. Es como que en un libro de entrevistas a músicos se pusiera un pedacito de su Pentagrama y Claro. la llave de sol. su caligrafía musical. Eso lo encuentro hermoso. Y siempre las fotos son en blanco y negro y aparecen ellas delante de la pizarra. Voy a poner aquí Eso, las imágenes. eso está muy Yo bueno. encuentro que el libro está bien pensado, está preciosamente pensado. Incluso la portada
Sí, está bien hechito, está muy bien hecho. Está bien, está bonita. Más el Pero eso contenido ya es como es aburrido. mérito de la edición, Claro. claro. Pero te aburre un poco el hecho de que fueran todos como fichas médicas, así como llenar el campo, Claro. todas les mandaron el mismo mail. Claro, rellénelo. Claro, eso es un poco frío la relación. Muy fome. Por último te conté un detallito así como de tu vida, no sé, pues, que hubiera tenido una finalidad más de libro. Mira, te voy a plantear esto. Uno cuando piensa en un libro, siempre piensa en un objeto Más de cuento. artístico, ¿no? Uno piensa en un libro y piensa en una novela, Claro. en un libro de cuentos, un libro de poesía. Te dicen la palabra libro y no sé, uno piensa en García Márquez. Pero hay muchos tipos de libros. Y este libro, lo más probable es que lo hizo gente del mundo de la ciencia, no del mundo de las artes. Claro. Y justo es como el tema que nos convoca hoy día. Y la diseñadora o el diseñador fue muy inteligente. En este libro no hubo mucha comunicación en el contenido entre estas dos áreas, ¿no? El área científica, donde sale la inquietud por saber quiénes son estas mujeres ligadas a la matemática, pero no tuvo el gusto artístico de presentar un buen relato, de fijarse en otros detalles, en contarte una historia. ¿Estás grabando con el celular? No, pero en contarte una historia que sea interesante, que sea atractiva. Claro, no tiene ninguna historia interesante, atractiva, ningún dato freak de la persona o así como ¿cuál es tu reto paranormal con las matemáticas? No sé, una pregunta random, pues más entretenida. A mí me gustan las cosas paranormales. Sí, ¿qué entonces, pasa? como, pero qué dato, un datito así íntimo, como a los más le preguntaban por qué te hacías feliz, una cuestión así. Como que llegaba a ese nivel de intimidad, pero que te cuente algo, no sé, ¿por qué marcó tu vida? ¿Qué fue importante para ti? Claro, y al final esas son decisiones de corte más literario, más artístico. Y el objetivo... ¿Qué persona te inspiró de tu familia? Una pregunta más intensa. Eso me faltó también. Una historia. Que te cuenten una historia. Conocer al personaje. Eso. Eso me pasó. Entonces ya... Y eso. Pero te comento que además yo también quería hacer este tema porque mis doctores, como me veían dibujando, yo tengo el dibujo de mis encías. ¿Te acuerdas del dibujo de las encías? Sí, me acuerdo. Ellos lo vieron y como querían conversarme, qué sé yo, mantener una buena relación paciente-doctor, ellos me decían, oye, existe este doctor, el Néter. Entonces todos me hablaban del Néter, del famoso Néter, porque era un médico artista. Mira, te voy a leer la bibliografía. Dice... Oye, es que cita una comida hace millones de años. Como que según yo no me gustaba. Puedes tener algo, pero que ya sé por qué nunca me gustó, pero está muy rica. Claro, ya, igual tiene sabor a leche. Perdón. Néter. Entonces todos los doctores y de diferentes áreas, así como llegaba el kinesiólogo y era como, oye, Néter, dibuja también, ¿cachai? Como que me pasaban el dato que podían pasarme. Era su artista de referencia. El único. Divertido. Oye, no, tenía una doctora que igual sabía harto de arte, eso porque su hermana pintaba. Y me decía, Connie, lo que hacía es súper bonito, como que se notaba que sabía, ¿sí? Y era extranjera y estaba haciendo un becado acá en hematología. Y ella también me decía, oye, Néter, como que sí existe este personaje, claro, que es como un doctor y es el principal como referente dentro de las medicinas para estudiar anatomía. Ya, perfecto. Entonces como tenés tu Néter, es como que el libro el Néter, oye, trate el Néter, no sé, pues así es lo mejor lo decía. Sí, claro, porque tenía El Néter, un tratado de anatomía con sus propios dibujos, eso. Y sí, y también es como un básico del estudio de la medicina. ¿Cachai? Y bueno, ¿quién era el frente
Netter, traje una pequeña bibliografía, dice médico y artista anatomista. Ya, esa es como su oficio, artista anatomista. Bueno, igual Claro. dentro de las acuarelas, yo cambio mucho de tema. Dentro de las acuarelas es como que está la acuarela botánica, ponte tú, o la acuarela Sí. de insectos, que ahí es como Oye, a que mí me se encantan esas junta la ilustraciones. pintura con la ciencia. Me encantan esas ilustraciones, esos trabajos. Yo de niño alucinaba mirando las enciclopedias, los diccionarios y ver como la entrada de la palabra libélula. Y aparecían unos dibujos así Sí. impresionantes, ¿no? Me Como encanta que ese la tipo de arte. Sí, estuve escuchando unas entrevistas y las personas que se podían dedicar a eso igual decían que la gente valoraba como que fuera hecho a mano, como un trabajo, esos trabajos como tan minuciosos. Ujú. De hecho, escuchaba entrevistas de un sujeto, pucha, no recuerdo, que dibujaba, pero tenía que ver como el microscopio. ¿Ya? Qué bacán. Tenía que dibujar un microbio, no sé por qué. Era un insecto, pero los detalles para tener tal margen de detalle y poder hacer realismo, porque es realismo. No, qué impresionante, qué bonito. Bueno, ¿de qué época estamos hablando ver, cuando hablamos de Netter? 1906, y fallece en 1991. Claro, ya, muy siglo Sí. XX, cercano en el tiempo, Sí. toda una época como las últimas épocas de lo que son las enciclopedias, Claro. estos como trabajos. Yo creo que si ahora se hiciera algo así, mucho de ese trabajo se lo mandarían a una... Inteligencia artificial. para que haga las ilustraciones. Sí. No, pero un trabajo que se respete muy probablemente contra el artista. Yo creo que eso es otra conversación igual. Pero la época como de Como que podía apogeo de todo ese material termina, claro, cuando ingresa la computación, lo digital. Y todos estos oficios, mucha gente que trabajaba dibujando para diccionarios, para tratados de medicina, antes de la fotografía, antes de que, o sea, de la fotografía, no como lo que es la fotografía, sino que la fotografía o las posibilidades de llevar la fotografía a un material impreso, ¿cachai? De que pudieras pasar una foto a través de un software que te permitiera diseñar un libro, porque antes, por eso que muchos libros eran dibujados, existía la fotografía, pero era muy complicado diagramar una cosa con una foto, era muy complicado. Se cierran ciertas esas áreas. Además que hay muchas cosas que si hace un tratado de animales, tener las fotos de cada uno y que tengan una cohesión, quizás es más sencillo pensar en dibujarla. Claro, pero de cierta época para adelante ya es un lujo. Claro. Pero antes fue una necesidad y hubo un gran desarrollo de eso, muy bonito. Pero basta con pensar Igual se de lo... actualizaron las herramientas, quizá, no desapareció. Sino que ahora ese mismo trabajo te lo puede hacer, no sé, por un ilustrador digital que igual sabe de dibujo. Totalmente, Igual pero la hacen mucho más corta, pues si tenéis que pero la dibujar hacen mucho más corta, es como que 20 pulgas de mar distintas, Claro. a lo mejor ahora así más corta, vais O sea, copiando y pegando ciertas cositas. o las dibujas tú directamente, pues Sí, igual hay... No, y las Sí, herramientas se han diversificado y bueno, personalmente yo no soy alguien que ve con miedo esto, como que me gusta que eso pase, pero veo el trabajo de las épocas anteriores y es pura admiración. O sea, Netter me interesa mucho. Te pido que en esta conversación vayas intercalando algunas fotitos de sus dibujos. Yo no lo conozco, estamos aquí mirando el pantallazo de Wikipedia con su biografía, pero ya me imagino para dónde va la cosa y me gusta mucho. No, me encanta. Me encanta. Bueno, yéndonos para atrás, ya que nos convoca arte y ciencia, esto me hace pensar mucho en el origen incluso del arte, en el origen de lo que conocemos como el artista moderno. Hay gente como, por ejemplo, Da Vinci,
no será exactamente la primera figura como artista, porque eso es otro tema, ¿cachai? Que es muy amplio y tiene muchas complejidades, pero sí Da Vinci es un artista increíble y enciclopédico, Claro. y él dibujó muchas cosas de anatomía, sus inventos también están Eran todos como muy dibujados. técnicos. Es como muy eso, un dibujo técnico. Un dibujo de... Yo veo esto y si pienso para atrás, me imagino inmediatamente a Da Vinci. ¿Qué te parece a ti? Mira, es que mira, Qué bonito. me parece que yo no podría hacer algo así. Eso es lo que yo pienso, se me viene a la cabeza, porque igual necesitáis tanta paciencia y saber tanto de pintura, y para que te quede O sea, perfecto. sí, pues saber de pintura y saber de De medicina, medicina. de anatomía, conocer todo eso. Entonces, Increíble. tenéis que ser una persona demasiado brígida, primero, para hacer dos cosas bien al mismo tiempo. Y ¿sabéis qué más es así? Este personaje, Santiago Ramón Cajal, que es un personaje que descubre las neuronas. ¿Ya? Y él en su juventud también quiso ser pintor o artista, pero venía de una familia de médicos. En verdad su papá era médico y lo obligó a estudiar medicina. Entonces estudia medicina y fue el primero que como que tuvo acceso también a poder ver las cosas como más de cerca, me imagino que por ahí nace esa tecnología, y se mandaba unos dibujos. Mira, Qué lindo. Pero claro, esto es más artístico que científico. no, es así como se ven las neuronas y cómo él las veía en el telescopio. Son exactamente lo mismo. Qué bacán. Qué hermoso. Pero te das cuenta cómo uno piensa que es muy moderno. También como que encaja. Y él fue el primero como que, bueno, dentro de ese campo como que se fueron descubriendo más cosas, y finalmente él fue como el descubridor de la neurona, porque pudo finalmente ver lo más pequeño, y la única forma que tenía de representarlo era dibujando. Y él era dibujante, entonces también se le reconoce por sus estudios, pero también se le reconoce por sus dibujos. Oye, qué lindo, no lo conocía. Lo agradezco. Mira ese. Y es como una pintura moderna, yo encuentro. Pero es una neurona, ¿cachai? No, qué maravilla, me encanta. A mí otra cosa que me encanta como el arte visual es que de alguna manera se podría relacionar como, no sé si arte y ciencia, pero sí arte y conocimiento o conocimiento práctico. Me encantan los diagramas. Los diagramas de todo. Por ejemplo, el plano de una casa. Pero no todos. Pero siempre hay alguien que da ese toque artístico, Claro, que hace que los mapas. mapas todos. Yo amo Me encantan los mapas. Me encantan. Esos mapas antiguos. Ponían dragones. Hay unos mapas de constelaciones, por ejemplo, mapas como de estelares, no sé, Claro. donde te dibujan las constelaciones y te las insinúan. Unos dibujos antiguos, no sé de qué siglos, pero antiguos, se encuentran. De hecho, también vamos a poner aquí algunos ejemplos y los encuentro fascinantes. O sea, encuentro muy lindo ese trabajo que está como a medio camino. Sí. Tiene una funcionalidad muchas veces, pero también tienen una belleza estética hermosa. Me acuerdo, por ejemplo, del caso, ahora que estábamos hablando de este tipo, Santiago Ramón y Cajal, Sí. que dibujó las neuronas. Hay un tipo que no me acuerdo el nombre, pero lo podemos agregar, ya podemos agregar algunos de sus dibujos. Escribir algo porque no se me olvide. Dibujaba, tiene un diagrama del movimiento de una mosca en un lapso de tiempo. ¿Lo cachai eso? Y también son unos dibujos alucinantes. Son como ilustraciones que buscan
explicarle algo a la gente, ¿cachai? Son ilustrativas. De ahí viene, de hecho, el concepto de la ilustración, ¿no? Iluminar y la luz asociada al conocimiento, ¿no? La luz del conocimiento, el ilustrador es aquel que ilumina, ¿no? Ahí viene la palabra horrible también del alumno, ¿no? Aquel que no tiene la luz. Pero el ilustrador, su gran función es mostrarnos, enseñarnos, iluminarnos, ¿no? Claro. Y desde el origen está esta vinculación entre lo artístico, aquel que puede representar algo, y el conocimiento. Que puede estar ligado a la ciencia. No, por supuesto, sí. Y ahí está como también, ¿qué ligación ves tú entre el artista o entre el arte y la ciencia? ¿Qué reflexiones se te vienen a la mente entre este cruce? Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees Yo te estoy haciendo una pregunta. Sí, Después me preguntas. Pero es que quiero desarrollar con una pregunta. Ya, perfecto. Oh. No lo entiendo. Muy bueno. No sé, pensé que era una tablet así. Ya, perdón. Tengo apagada esa weá, pero no el compu. Como está sincronizada, Claro, no la hice a mi mamá. está bien. Pero este es un hotel. Dale. Eh, Ibas a responderme con una pregunta. Sí, iba a responder con una pregunta. ¿Tú piensas que todo lo que hemos visto hasta ahora, estas representaciones científicas de algo de parte de artistas, Uh-huh. es considerado arte? Sí, bueno, es que esa pregunta tiene como dos respuestas, ¿no? Igual. Tiene muchas respuestas. Una es como es considerado por quién. Y ese por quién puede ser como claro, es ya otro tema, Occidente, Oriente, pero por el consenso que lo dicta muchas veces la voz de poder, que en el conocimiento muchas veces la academia, o la subjetividad personal, ¿cachai? Para mí sí es un gran artista y punto. O sea, es obvio que sí. Y la otra respuesta no la sé, la verdad, pero en muchos casos sí. O sea, es que es complejo, pero muchas cosas que nosotros consideramos arte y que las valoramos inmensamente, tuvieron una función utilitaria en su concepción, y el artista se consideraba un trabajador más, un artesano o lo que sea, un constructor de objetos decorativos, ¿cachai? Y nosotros consideramos que ahora son una tremenda escultura, Claro. o una tremenda pintura. Incluso muchos músicos que nos gustan mucho, en su época, entonces estoy pensando como en músicos del Renacimiento, del Barroco, músicos antiguos, hacían música para la iglesia, Claro. con una función súper concreta, y nosotros las valoramos como grandes obras artísticas. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, pero sí, a mí me encantan esas obras también. Claro. Las disfruto mucho, por eso te decía, me gustan los mapas, me gustan los diagramas, valoro mucho el dibujo anatómico. O sea, yo me formé como niño dibujando, yo dibujé toda mi infancia y sigo dibujando cada vez que puedo, aunque no es una de mis como ocupaciones o cosas que yo desarrollo, ¿cachai? Pero yo en mi cotidiano muchas veces dibujo, o muchas veces quiero dibujar, a lo mejor no lo hago, pero también el dibujo es muy importante, lo hice desde niño. Y estudié libros de dibujo anatómico y alucinaba con esos dibujos. Para mí eran mis grandes referentes. Esos tipos que te dibujan un brazo con todos los detallitos, los músculos, la forma, lo encuentro increíble. O sea, Claro. yo me crié admirando eso. Claro. Yo igual, por ejemplo, esa que te tengo ahí, esa neurona, yo la imprimiría en grande y es una pintura abstracta. ¿Cachai? Como que la puedo ver como dentro de... ¿Cachai? Claramente es como muy moderna. Igual esto, es como que si tú no supieras que una neurona hay que encajar, como que te pasan eso y es como,
wow, tú igual te la compras. Es como si te dicen, oye, mira, esto es de un autor No sé, actual. te entiendo perfectamente el punto. Sí, mira, esta también, todo, sobre todo. Sí, es como si fuera Sí, muy totalmente de acuerdo. actual. Mira, aquí está, Cajal. Qué hermoso. Sí. Él también habla de la plasticidad en el cerebro, él es como uno de los primeros que empieza como a hablar de eso. ¿Qué vendría siendo? La plasticidad del cerebro es cuando yo lo entiendo como que puede autorregenerarse el cerebro. Ya. Y llega a un punto donde, por ejemplo, uno creía que las neuronas se morían. Ponte tú, ¿cachai? Como que iba a quedar tontito porque tenía una cantidad límite de neuronas. Ajá. Que si se te acababan, Ya. me decían eso cuando chico, a mí me lo dijeron. Claro. La plasticidad Don Graff también lo decía. de quien No te lo acordáis. Sí, ya me imagino. Está bien. Parte nuevo. Ay, ¿qué estaba diciendo? De las neuronas, la plasticidad del cerebro. Cajal. Ahora, claro, pues se sabe que se restauran las neuronas. Pues, y creo que eso va dentro del estudio como de la plasticidad del cerebro. Como que puede autorregenerarse. Ya. Mira. Eso. Para mí esto es nuevo. Yo también siempre escuché aprender. esto de que las neuronas se morían, pero tampoco no cacho nada del tema, en verdad. Así que, Bueno, de esto hablaban, y este fue el primero que decía como, no, los pensamientos son como el funcionamiento de miles de neuronas que se unen, es como el primer modelo moderno. No sé si te has visto videos de neuronas juntándose, o los típicos reels. No, seguramente los vi, pero no tengo la imagen así. Claro, como de unas neuronitas así, como que juntándose, y te dice acá abajo como... Esto sucede cuando aprendes algo nuevo y es como una neurona. Como Sí, claro que sí. ¿Ya? Y ahí hacen como contacto y es como, lo aprendí, ¿caché? Como que hizo efecto la neurona. Y bueno, este loco fue el que lo empezó como a hablar sobre la plasticidad. Eso. ¿Qué es ese librito? A ver, cuéntate algo de este librito. Mira, el Ale tiene muchos de estos libros como de esta versión. Neurociencia y psicología. Pero de diferentes temas, como el cerebro adolescente, la naturaleza y no sé qué, pero están en este mismo formato. Mira, este libro es El cerebro artístico, la creatividad desde la neurociencia de Mara Diersen. Ajá. Y tiene varios así, como en este mismo formato, más o menos el mismo cantidad de páginas, de diferentes temas, de psicología, de biología, y este habla del cerebro artístico. Es como que en algún momento salió así un formato de volúmenes de cosas, y lo teníamos y está súper bacán. ¿Y qué cosas encontraste en este libro? Entonces un ratito me hablabais de que este libro analizaba la pintura, la música, la repercusión que tiene en el cerebro humano. Sí, podrían haber estado hablando de eso, de la música. A ver, cuéntame un poquito de eso. Justo aquí está, música y placer, lo que te decía yo. ¿Ya? Espérame, para que fuera lento, no pasa nada, la música. Entonces, este libro habla de que la música es como universal en el sentido, porque de ahí podemos también volver a repetir la discusión que teníamos delante, universal en el sentido de que para el humano parece ser muy esencial, es como el arte que tiene mayor repercusión cerebral en el humano. Claro. Como que uno puede sentir cosas intensas por una pintura, pero el nivel al que la música puede llegar es como a niveles de placer como el placer sexual. Y eso hacía como concluir, o que una conclusión fuera que para el ser humano la música es de un nivel de supervivencia humana. Claro. Porque si está la importancia que tiene para el cerebro. Claro, si está al nivel de la importancia de la reproducción humana, que es una cuestión súper animal que está en nosotros, claro, como de supervivencia, el instinto quizás más básico, o el instinto último que tiene como la especie un poco, de sobrevivir como especie. Una mirada biológica. Claro, ¿sí? Claro.
Entonces, si está a ese nivel es porque su importancia es en el nivel de la supervivencia humana, y en ese sentido en todo el mundo pasa lo mismo. Claro, sí. En todo el mundo la música, en personas de todo el Todas mundo, las culturas. si tú ves para allá, si tú ves para allá, Sí, la música pasa es lo mismo. importante Claro. para todas las culturas. Claro. Es como eso el tema. Sí, hace un rato hablábamos de esto, tuvimos un poco esta conversación, la quisimos retomar, como un poco repitiendo, pero renovando algunos conceptos de lo que tú acabas de decir. Es que la música, a diferencia de la pintura, tiene una repercusión en las personas, en el cerebro, muy tan importante, muy central, y eso la hace, y eso ocurre en todo el mundo, en todas las culturas, y eso la hace como universal, como que la importancia de la música es mucho más expandida que incluso que la pintura en algunas culturas puede no haber sido tan importante, en otras sí. La percepción del color no se aloja de manera tan a fuego como la percepción de los sonidos. Bueno, hay varias cuestiones. Es que tengo como dos cosas y como que si tomo una se me va a olvidar la otra, ¿cachai? ¿Tú sabías que... Escríbela. No es necesario. ¿Tú sabías que la música, como reafirmando lo que tú estás diciendo, se aloja en una parte del cerebro que al parecer estuviera como tan resguardada que si el cerebro se empieza a deteriorar, empiezan a morir partes del cerebro y se te empiezan a olvidar cosas, empiezas a perder ciertas facultades. Incluso las personas con Alzheimer ya no recuerdan el nombre de sus hijos, no reconocen las caras, no recuerdan que tienen hijos, no recuerdan quiénes viven, no recuerdan nada. Y se les van perdiendo las últimas cosas que, por ejemplo, todavía puedes... tu cerebro le puede dar la orden a tu mano para que tome... Es funcional. Claro, todavía no se te olvida respirar. O sea, son cosas que también son mentales, también se pueden olvidar, claro, pero siguen ahí. Es cuando la enfermedad está muy avanzada. Es como el cuerpo prefiere que olvides el nombre, la cara de tu hijo a que olvides cómo se respira, porque es una cuestión de supervivencia, claro, ¿no? Entonces, hay todas esas cosas como funciones básicas se guardan en una parte del cerebro y que están como en la parte más escondida y el cerebro está dispuesto a perder todo lo otro antes de perder esto. Y la música se aloja en una parte muy cercana. Porque, y eso hace pensar a los que estudian esto, que ¿cuál es la razón? ¿Por qué el reconocimiento de una melodía es tan preciado, o pareciera ser tan preciado para el cerebro? ¿Cachai? Una persona que de Alzheimer así muy avanzado, tú le tarareas una música que escuchó de toda su vida, y la reconoce. Y la persona te va a decir claro. No sé exactamente, pero pasa eso y es muy loco, muy loco. Sí, pues hay estudios de eso, de personas con Alzheimer que le ponen música y se ponen a bailar y es como que de su desorientación total llegan a un estado como de conciencia en donde te pueden decir, oye, esta cantante no sé quién, es como un instante de lucidez que tienen y que solo se logra con la música. Sí, he visto eso. Bueno, para rebatir irme a la microscópica, ya. Saber que esta música pertenece a una cantante y que esa cantante no sé qué, no sé cuánto, es un conocimiento que está asociado a las músicas, pero que es todavía más complejo. Yo creo que cuando se habla de la memoria musical, se habla de lo más primigenio. Claro. Que es recordar un patrón rítmico, claro, es recordar una melodía, es recordar un sonido y asociar un sonido a una cosa musical y quizás pegadito a eso puede haber algún recuerdo de nivel más intelectual, que saber un dato, claro, ¿cachai? O sentimental, esa canción la cantaba mi mamá, ¿sabes? Son como, igual entiendo que son dos niveles que están distanciados. Claro. Yo creo que la persona que recuerda la melodía a lo mejor no sabe cómo se llama, claro, ni quién la cantaba, claro, y a veces hasta todo el recuerdo sentimental. Niveles muy extremos de la enfermedad y también, claro, ¿no? Sí, entiendo. Sí.
como va por niveles, igual. Sí. Hasta que va quedando solo la melodía. Y la otra cosa, me acordé, es que cuando hablamos de que, porque yo llegué hace un rato, estábamos hablando de estas cosas y yo, por lo que te escuché, fue como al principio del todo, antes de empezar, fue como, según esta autora, la música es un arte más universal que la pintura. Y yo como que, claro, lo había entendido por otro lado, entonces quería como abrir un poco, no ni siquiera porque después lo entendimos y cachamos que eran cosas distintas. Sí. Porque lo que es universal es la importancia de la música que tiene para todos, en todas las culturas y en todas las épocas, bueno, al menos las que conocemos. Pero es muy raro que una cultura no tenga un desarrollo musical, aunque para ellos no sea música. Claro. Porque ahí entra un paréntesis. Yo he escuchado gente que sabe del tema decir que es incorrecto hablar de música mapuche. Por ejemplo, un paréntesis, estamos en otro tema, pero voy a meter esto. Porque la cultura mapuche, al igual que muchas otras culturas, hacen cosas que desde nuestra perspectiva occidentalista lo interpretamos como música. Esto es música, hacen cosas con sonidos. Claro. E incluso hacen cosas que parecen bailes. Sí. ¿Ya? Y nosotros la interpretamos con ese lenguaje. Pero en realidad son expresiones que no buscan ser artísticas, que no buscan ser... No hay una figura de un músico, no hay una figura como de un show. Es más un ritual, ¿o no? Es como una cuestión totalmente utilitaria dentro de un ritual espiritual. Es parte de un rito para hacer llover, qué sé yo. Ahí ya yo no soy un experto en el tema, yo hablo de lo que he escuchado de gente que sabe. Claro. ¿Cachai? Que... Me viene a la mente como ese baile que hacen imitando al Tewa. No sé si... Por ejemplo, sí, pues en la cultura mapuche incluso está la figura del hombre pájaro, que es aquel que puede reproducir y se sabe los cantos de los pájaros, ¿cachai? Y es como es otro capítulo muy lindo de todo un mundo y que tiene que ver con lo sonoro. ¿Qué es la música en el mundo de los pájaros? O sea, nos podríamos ir a la mansa volar, precioso, y los pájaros no hacen música. Pájaros, de hecho, mira ahí afuera estamos rodeados de pajaritos, que lugares privilegiados en eso. Mira, no sé qué pajaritos son, pero están hermosos, están ahí, están cantando todo el rato. Ellos no hacen música, pero uno lo escucha como música y como música maravillosa. ¿Me entendí? Entonces ya, es muy complejo el tema, pero la música es muy importante para todas las culturas y todos se expresan musicalmente, con muchas comillas. En cambio la pintura no tiene quizás, o que igual sí, o sea, sin desmerecer la pintura, que es una expresión artística muy 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 importante. Entonces, yo al principio... Antigua también. No, por supuesto, o sea, con tremendísima tradición, pero... No sé si es tan primigenia, no sé si es tan primitiva, al menos es lo que plantea esta persona. Claro, hacer chocar dos piedras y hacer distintos patrones rítmicos y encontrar o hacer una repetición, a lo mejor ocurrió antes que tomar un pigmento y pintar una roca. Como que necesitáis primero dominar una herramienta para hacer pintura, y en cambio para hacer música no necesitas dominar ninguna herramienta, porque como decís tú, podría ser... Sí, pues, o sea, si miramos para el lado las otras especies que supuestamente no tienen uso del mismo nivel de inteligencia que el humano, ninguna pinta. Claro. Necesité como... Hay un elefante, parece que hacían pintura, ¿te acordás de eso? Sí, todavía. Pero son como excepciones, cosas como muy... nada que ver, me de circo. Pero muchos hacen música y preciosa. Mira, es loco, no lo había pensado antes, pero si lo pensamos así, quizás la música surge antes en una especie. Como que requiere menos intelecto. Es una pregunta, es una reflexión súper interesante de tener. Yo creo que requiere menos intelecto para que exista. ¿Qué fue primero, la música o las artes visuales en la raza humana? Yo creo que la música. O sea, mira, es interesante esa conversación porque dentro de todos los sentidos, bueno, ahora esa teoría me parece que está como
desacreditada. Quizás de cuando este libro también. De que uno de los sentidos con el que el humano más cuenta para sobrevivir es la vista. No es su oído. Su oído no es tan bueno como su vista, ¿cachai? Como nuestra vista. Y en ese sentido también se le da mucha importancia. Ahí me contraargumento, pero yo estoy de acuerdo con mi argumento anterior. ¿Con cuál? De que la música es más universal que la Ay, también. No, sí, yo también estoy de acuerdo. Pero un argumento en contra de eso es que es eso, porque uno de nuestros sentidos más importantes para el humano es la vista, Sí. y por eso la pintura logra hacernos sentir como más que la pintura es lo visual. Sí, es que son, claro, la música tiene toda la importancia que le hemos dado todo esto de rato en la conversación, pero sin embargo vivimos en una era del ojo. Como, lo visual es muy importante y a lo mejor estamos descuidando un poco la oreja. Y eso no quita que lo musical sea como con toda la importancia que le hemos dado ahora. O sea, sí, yo creo que es una dimensión más profunda que lo visual. Claro. Por algo, tanto estos estudios que dicen, oye, mira, la música se aloja en un lugar del cerebro, pero ultra específico, ¿y por qué es esto? ¿Cachai? Claro. Pero sin embargo, lo que nos seduce y lo que nos... Y donde está toda la interpelación que nos hace el mundo de la publicidad es a través de lo visual. O sea, las pantallitas. Estamos todos inmersos en una pantallita. Y hace muchos años, o sea, desde la invención de la tele, que ya... Ojo, son puros ojos. Claro. Hubo un movimiento... Es otra conversación. Dentro de este mundo de lo visual y lo científico, tenemos a estos artistas que se les empezó a llamar como artistas científicos, que fueron aquellos que empezaron con las ilusiones ópticas. Con las imágenes de ilusiones ópticas. No sé si piensas, por ejemplo, en esa que es como dos personas besándose y después se ven dos copas. Ah, sí, perfecto, sí. Como que llega un periodo en donde muchos artistas o psicólogos también, o quién sabe, quizás médicos también, para poder evaluar el tema de la retina, del ojo, de lo visual, cómo se creaban. De hecho, creo que hay un japonés, mira, Akiyoshi Kitaoka, que tiene su propio como, ¿qué será? Es como una lista de pinturas de ilusiones ópticas muy desarrolladas, pero a partir de la psicología, que hacía a partir o del cerebro, no sé, y por eso las hacía, no nacía como de algo artístico. ¿Cachai? ¿Conoces este dibujante? Etcher, sí. El de las escaleras, sí. Y todo, qué maravilloso. Pero ahí hay algo artístico sin todo. Así, ¿no? No, de todas maneras, pero me hiciste pensar en eso, como en ese tipo de dibujantes que buscan crear ilusiones. Claro. Desafiar al espectador igual, porque es como que uno te empieza como a mirar la pintura y la pintura en ese periodo es como que deja de tener un valor tan emocional. Y es como que a ti te muestran estos desenfoques, ¿cachai? Claro. Y es como que la persona tiene que empezar así como a ver qué pasa, como a empezar a interactuar un poco con la obra, que en verdad que ya carece de emocionalidad porque no te está mostrando, no sé, un bodegón, no te está mostrando, qué sé yo, un dios, ¿cachai? Y se vuelve como un periodo que se vuelve como más técnica también. Vuelve quizás a lo técnico, pues, que con el op art, que es el periodo. Eso. ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? A ver. Y entre 1950. ¿Ya? Ese es el periodo. ¿Ya? ¿Y qué otros artistas están asociados a esta obra? Hay varios. Dice Víctor Vasarely. Vasarely parece que...
Matilde Pérez, Limán Whittaker, bueno, muchos y varios. Ponemos ahí algunas Pero, imágenes para... sí, pero el que creo que es más bacán es el Akiyoshi Kitao. Sí, porque tiene el nombre en negrita. Sí. Justamente. Y le dedican ahí una pintura. Oye, está bueno Igual el libro, está ¿lo recomiendas? ¿Te gustó? ¿Este libro? Sí. ¿Para aprender? Si tenéis que grabar un podcast que se trate sobre eso, está bueno. Está bueno, te sirve. Qué bacán. Me sirve. Sí, estuvo como entretenido. Pero ¿sabéis qué me pasó? Que me hizo como incluso meterme al estudio de la filosofía del arte, porque al final te hace preguntarte qué es arte. ¿Qué hace un artista? De hecho, Entonces, quiero volver a la pregunta inicial. ¿Ya? Y quizás para que vamos medio cerrando, no sé. Y quizás estos son temas que podemos volver más adelante porque da para mucho. Y bueno, la pregunta con la que yo quise iniciar y que la evadí. Así que quiero que reflexionemos un poco de esto, pero sin libro. ¿Qué evadí? Con la consta. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿La que te respondí con otra pregunta? Sí. ¿Cómo relacionas tú la figura del artista y del científico un poco? Porque estoy pensando en las funciones, en el arte y la ciencia, en qué punto se conectan, en qué punto se distancian, cómo se pueden complementar, cómo se pueden autonutrirse esas diferencias. O sea, yo esa respuesta no te la tengo. Pero ¿qué piensas al respecto? Son cosas que yo creo... Ahora que estuviste pensando un poco en qué es lo que íbamos a hablar, ¿cómo encontréis que se conectan estas dos mundos? Es que pienso que esa es una respuesta que es difícil en sí misma, porque ya tenemos que verla desde muchos parámetros, ¿cachai? Como quién la piensa, qué es el arte para ti, qué es el arte para mí, para ti. Pero es que es muy difícil porque el arte para... Ay, mira, una de las visiones que hay es que el arte, al ser estético, uno puede leer una poesía, por ejemplo, y utilizar palabras sin que se rijan por se rijan, ¿así está bien dicho? Sí. Por las reglas de la lingüística y que hagan sentir algo. El poema no es útil en el sentido de que no es un mensaje que tú necesitas mandarle a alguien así como, no sé, ven a buscarme, qué sé yo. Claro. No es útil y de hecho no sigue ni siquiera las reglas de la lingüística. Y aún así tiene una representación estética y de belleza. Y el humano reconoce algo en palabras sueltas, ¿cachai? Que objetivamente podría ser palabras sueltas. Claro. Pero esa visión es muy de darle utilidad e inutilidad al arte. Actualmente, por eso te preguntaba, para ti eso es arte porque cumple una función útil. Y dentro de esta definición, el arte tiene que ser inútil. No tiene que tener una utilidad práctica. A diferencia de la ciencia. A diferencia de la ciencia. Entonces, bajo esa lógica, es como que hay una separación entre arte y ciencia. Y como que lo científico no puede ser arte. ¿Pero ves que se pueden conectar y que se pueden autonutrirse? Sí, pueden autonutrirse, pero que quizás cada vez menos, porque tenemos más herramientas, como decías tú. Tenemos más herramientas. Pero una cosa, ya, perfecto, entiendo lo que quieres decir, pero tenemos más herramientas para que se puedan cada uno mantenerse en su lado y no necesitarse. Claro. Pero ahí estamos pensando un poco el arte como con una función de que le ayuda al discurso científico a ilustrar lo que quiere contar nomás. Claro. Yo hablo de otro nivel de retroalimentación, en el sentido de que, bueno, ahora entra un poco lo que yo creo, ¿no? La ciencia trabaja sobre lo cierto, sobre lo demostrable, sobre lo que ya conocemos, y trata de avanzar y de ir corriendo el cerco, ¿no? En medio de un océano, de un universo de ignorancia,
porque somos muy ignorantes como especie, sabemos muy poco de lo que nos rodea, de lo que tenemos al frente de los ojos incluso. De lo pequeño y de lo macro sabemos poco, científicamente sabemos poco, hay muchísimo por descubrir y cada vez vamos corriendo un poquito el cerco del conocimiento en medio de un infinito de profunda ignorancia, donde están todos los secretos. Y la ciencia va avanzando así. Y cada vez que corre el cerco sobre lo conocido, sobre lo demostrable, sobre lo que ya comprendemos. Y va absorbiendo muy de a poco lo que más o menos considera que ya esto es 100%, sí, ya entra. Claro. El resto está como especulación. Está lo suficientemente comprobado como para agregarlo. En cambio, el arte no se rige con eso. El arte puede vivir en este entorno y se nutre de la ciencia. El arte necesita a la ciencia. El artista necesita conocimiento, claro, para ser mejor artista, ¿cachai? No es estrictamente necesario que sepa todo, pero mientras más sepa el artista, mejor arte va a hacer. Pero voy a terminar con esto. La función, la gran cualidad del arte es que esa frontera que tiene la ciencia la traspasa y especula y inventa teoría, inventa cosas, inventa mundos y hace con eso, nos trae a nosotros como especie, como humanos, la posibilidad de imaginarnos cómo sería un mundo con otras reglas, y eso sirve muchas veces de inspiración. Muchas veces el artista ha prefigurado cosas que después la ciencia las utiliza para explicar el mundo, ¿no? Como, bueno, no tengo muchos ejemplos que dar, la verdad, pero creo que la gran diferencia y lo bonito de esto es que el arte puede ser una punta de lanza, a veces fantástica, muchas veces fantástica, porque trabaja sobre lo incierto, se va más allá. Pero también necesita el arte porque necesita un piso desde donde irse, ¿cachai? Los pintores que pintan los sueños, que pintan cosas como otras realidades, los escritores que hablan de ciencia ficción, todos estos autores que hablaron de máquinas, todos estos autores que hablaron... No, bueno, sí, seguro que sí, seguro. Esa es otra dimensión de la cuestión. La relación entonces entre arte y ciencia es que el arte está a disposición de la ciencia. Yo creo que la inutilidad, de hecho, es algo increíble. Hay mucha matemática muy hermosa que no sirve para nada, porque no sirve para construir un puente. Claro. Porque la matemática que sirve para construir un puente es la que utiliza el ingeniero para hacer el puente, pero se nutrió de un montón de gente que estuvo especulando con cálculos que no sirven para construir nada. Claro. Y eso es maravilloso. La pregunta de cuántos números caben entre el 0 y el 1 son infinitos, ¿cachai? Pero todas esas cuestiones rozan lo científico, lo filosófico, lo artístico, y yo creo que la inutilidad es una maravilla, o sea, sirve mucho, y si no sirve no importa, la utilidad sirve, la inutilidad sirve. Mira qué absurdo acabo de decir, pero creo que es una pregunta válida, pero no es para nada la más importante. No importa si sirven o no sirven. Creo que... me perdí un poquito, pero creo que ahí está la magia de cómo se puede nutrir una con la otra. Ya. Yo te quiero decir varias cosas. Por favor. Que yo en un momento pensé, yo estaba como pensando la ciencia como lo científico. Y son cosas diferentes. Porque yo creo que la ciencia es mucho más abstracta que lo científico. ¿Cachai? Porque la ciencia puede estar basada en la brujería, puede estar basada en la magia. Y eso en algún momento fue ciencia. La alquimia, por ejemplo. O le llaman pseudociencia. Ahora son pseudociencias, pero en ese momento eran parte de la ciencia. Uno estudiaba... Sí, es verdad. Por ejemplo, no sé qué tan antiguo es esto, no sé si es como de Miguel Ángel o de Aristóteles.
pero no hay muchas años de diferencia. Pero se estudiaba la astrología. La astrología es lo que se ve en los signos zodiacales. O sea, como carrera profesional, es como que tú tenés que saber esto de astrología junto a las Pero matemáticas. después el humano evolucionó y cachó que Hizo allá como iba la micro. Claro. No, bueno, le digo con mucha ironía porque yo no soy de crees. ese mundo, Sí. así que estoy un poco molestando. Claro, pero en su momento fueron ciencias. ¿Cachai? Claro. Ahora son pseudociencias. Y aún hay muchas Sí, po. más. ¿Cachai? Entonces, cuando yo pienso como en lo científico, siento que no hay ninguna relación entre arte y ciencia. Cuando la ciencia para mí es sinónimo de lo científico. Incluso es más, ahora nosotros entendemos que por un lado está la ciencia y por el otro lado está la religión y se pelean todo el rato y son cosas totalmente distintas. Pero durante muchas épocas estaban totalmente relacionadas. Incluso es más, Yo creo que ciencia el es arte y la ciencia conocimiento. cuando más estuvieron unidos es cuando la época de, por ejemplo, Da Vinci. Todos estos personajes que eran como muy enciclopédicos, que manejaban todo, te hablaban de arquitectura, de biología, de pintura y de Porque tenían escultura, mucho... y todo lo conectaban, pero de alguna forma estaba como todo al servicio de Dios, ¿cachai? Como es un conocimiento que tiene como, está muy bajo el anhelo de una creencia religiosa, de una espiritualidad. Y yo creo que ahí es donde más se puede ver la unión como de todo esto, de lo científico, de lo filosófico, de lo artístico. Y también, y sabes qué, creo también que ahí el arte era comunitario. También eso puede abrir otra visión de conversación, porque al no tener título o autor la obra es de todos, ¿cachai? Y al ponerle tú un título a tu pintura, ya te hace ver el arte de manera diferente. Entonces igual ahí también hay como un parámetro que también uno puede como ver. Oye, yo creo que estamos Así por hoy. está buena la conversa igual. Muy buena. Pero espérate, Yo creo que vale totalmente la pena que, no sé si exactamente la próxima o más adelante, retomemos estos temas porque quedan muchas cosas por mencionar. Mira, lo que sí quiero terminar y concluir, Sí, por favor. que algo que une a las ciencias y al arte es la creatividad. Y ahí hay una unión Claro. en la capacidad de creación del cerebro. Y que para las matemáticas se necesita creatividad, para buscarte una hipótesis, no sé. Para el arte también se necesita creatividad. Eso es una... Totalmente. Para inventarse teorías, porque la ciencia cuando define las cosas, cuando ya las demuestra. Pero antes de eso, se especula mucho. Y el científico especulando, tratando de explicarse algo, se parece mucho al novelista, ¿no? Julio Verne cuando escribe de ir a la luna sin que nadie haya ido a la luna, ¿cachai? Y se empieza a imaginar todo el proceso, ¿cachai? Creo que Julio Verne casi que nunca salió de su pueblito. Escribió Viaje al Mundo en 80 días, Robinson Crusoe nunca vino a la isla Juan Fernández, ¿cachai? Y en ese punto se parecen mucho. ¿Lleguemos acá? ¿Te parece? Ya, sí. Será hasta la próxima, muchas Me gracias. falta hablar del libro. Pero llegamos por 3 horas, llegamos por... Ya, chao. Nos vemos.